Hola, ¿cómo están? En este video miraremos cómo acondicionar termistores, que son un tipo de sensores de temperatura que son ampliamente usados a nivel industrial, pero también los podemos encontrar en dispositivos como las impresoras 3D. La idea de este video es enseñarles cómo podemos hacer un acondicionamiento simple de este tipo de sensores y cómo podemos construir su curva característica. Para ello, entonces, lo primero es identificar qué es un termistor. Realmente son sensores de temperatura que son construidos a partir de semiconductores. Cuidado acá, digamos, son diferentes a las RTDs, por ejemplo, a la PT100, que está construido, por ejemplo, entre una aleación de platino y cromo, por ejemplo. Y ese tipo de sensores son resistencias que están hechas con aleaciones de metales, digámoslo así. En este caso no, en este caso tenemos que los termistores están construidos a partir de semiconductores. Entonces podemos tener termistores que están hechos con silicio, con germanio, etc. Dentro de los termistores tenemos, digamos, dos clasificaciones. Unos que son PTC y otros que son NTC. En cuanto a los PTC, son o significa coeficiente positivo de temperatura. Es decir, mayor temperatura, mayor resistencia. Lo que cambia en un termistor es su resistencia. ¿Listo? Aunque está hecho con semiconductores, lo que está cambiando con la temperatura es la resistencia que tiene el sensor. Entonces, en este caso, en la PTC, si tenemos mayor temperatura, tenemos mayor resistencia. En cuanto al NTC, el NTC significa coeficiente negativo de temperatura. ¿Qué significa? A mayor temperatura, menor resistencia. En los termistores la resistencia, como les decía, cambia con la temperatura de acuerdo si es NTC o PTC, pero hay que tener cuidado. Los termistores son sensores que son no lineales. Mientras, por ejemplo, la PTC es un sensor lineal, su curva es una línea, digamos, que tiene una pendiente, es una línea de ecuación de una línea recta. En el caso de los termistores no, va a ser del tipo exponencial y generalmente tienen este tipo, digamos, de respuesta. La resistencia a una temperatura va a ser igual a la resistencia inicial, que es esta R sub 0, elevado, por eso es el exponencial, elevado a la beta. Beta es el coeficiente de temperatura, que de acuerdo a si es PTC o NTC, pues será positivo o negativo, por ese coeficiente beta por 1 dividido TF menos 1 dividido T sub 0. TF es la temperatura final, digamos, que va a alcanzar el termistor, y T sub 0 es una temperatura ambiente, digamos, es la temperatura inicial con la que va a iniciar a sensar o con la que inicia el termistor. Entonces, como les decía aquí, entonces R sub 0, resistencia a temperatura ambiente, beta es ese coeficiente de temperatura que depende pues del material con que está construido el termistor, de acuerdo al semiconductor, pero también depende si es PTC o NTC. Si será PTC, pues este beta será positivo, mientras si es NTC, pues este beta será negativo, entonces depende de eso. Y no olvidar que T sub 0 es la temperatura ambiente y TF es la temperatura final que va a alcanzar el termistor. Bien, entonces esa es como la parte conceptual de lo que significa un termistor o las características de un termistor. Ahora, los termistores los encontramos también por varios tipos de resistencias. Hay termistores de 1 kiloohmio, 10 kiloohmios, 20 kiloohmios, 100 kiloohmios como la que voy a usar en este video, que es de 100 kiloohmios, etc. Entonces, depende de la aplicación que necesitemos y de la resistencia, pues podemos conseguir una amplia variedad si es NTC o PTC. Ya en la segunda parte del video, en la segunda parte, lo que vamos a hacer es realizar un circuito de acondicionamiento. El circuito de acondicionamiento lo hacemos también con el objetivo de caracterizar la respuesta del sensor. La idea es saber cómo responde nuestro sensor y hallar la ecuación característica para después introducirla, por ejemplo, en Arduino o en la Vue o en un PLC, etcétera, donde ustedes necesiten enviar ese termistor. Entonces, en cuanto al circuito de acondicionamiento, es un circuito simple, digamos. Vamos a tener en primer lugar, en mi caso, yo tengo un termistor de coeficiente negativo de 100 kiloohmios. Entonces ustedes van a encontrar que yo usé bastantes resistencias de 100 kiloohmios en mi diseño. Entonces, tengo por aquí un divisor de tensión
que está alimentado con más 12 voltios. Ambas resistencias son de 100 kiloohmios. Tengo acá un circuito que es un seguidor de tensión. Resulta que si yo quitara este circuito seguidor y conectar directamente el divisor de voltaje a esta segunda parte que es un circuito amplificador inversor, por las características del termistor va a haber algo que es un efecto de carga. Entonces el voltaje va a tender a disminuir en esta resistencia, va a tender a caer un poco por debajo del valor que realmente se esperaría, porque si esto es de 12 voltios, pues esperaríamos que aquí fuera 6 y 6, por ejemplo. Sí, estaríamos hablando de ese voltaje, pero resulta que puede cambiar este voltaje y no caer 6 voltios por el efecto de carga, puede caer menos. Entonces lo que hacemos con este seguidor es, digamos, eliminar ese efecto indeseado que es el efecto de carga, y eso pues lo hacemos a través de un seguidor de voltaje. Luego lo que hacemos es hacer un circuito amplificador inversor, donde la ganancia de este circuito va a cambiar de acuerdo a cómo cambie la resistencia del termistor. Como es de coeficiente negativo, esperamos que a mayor temperatura la resistencia sea menor. Entonces, como es menor, lo que va a suceder es que cambia la ganancia de este circuito amplificador inversor y el voltaje en la salida va a disminuir a medida que la temperatura aumente. Entonces eso es lo que tenemos que tener claro, digámoslo así, en este tipo de circuito. Entonces puse 100 kiloohmios y acá pues mi termistor también es de 100 kiloohmios. Opcional, podemos colocar un condensador de filtro. Yo coloqué un condensador de 47 nanofaradios, puede ser mucho mayor, 0.1 microfaradios, etcétera, porque puede ser que la variación de nuestro termistor sea, digamos, la variación y el ruido térmico que se puede introducir en el sensor puede hacer que nos fluctúe los voltajes mucho en esta parte. Entonces para eso colocamos una parte de filtro acá con un condensador. Y por último, como este voltaje de aquí va a ser negativo, la idea es que lo podamos volver a invertir y lo volvamos positivo. Entonces esta última etapa, que se llama amplificador inversor 2, la idea es darle una ganancia unitaria, en este caso ambas son de 100 kiloohmios, pero una ganancia negativa. Entonces en este caso la ganancia del amplificador 2 será menos RF2 sobre R2, ambas son de 100 kiloohmios, pues la ganancia es de menos 1. Lo que hace ese menos es invertir. Entonces como aquí es negativo el voltaje, aquí nos va a salir positivo en este punto. Ya en cuanto a la ganancia del primer amplificador, pues es variable de acuerdo a la resistencia que va a tener nuestro termistor. Nosotros esperamos que a la salida, a medida que cambie la temperatura en el termistor, la curva se comporte de esta manera. Entonces, a mayor temperatura va a haber un menor voltaje en la salida de nuestro circuito de acondicionamiento. Recuerden que el termistor que escogí pues es un NTC. Si no, pues si fuera PTC, pues va a ser exponencial creciente, digámoslo así. Hay que tener también cuidado en las variaciones, porque vamos a obtener una mayor variación a temperaturas menores porque es no lineal, y a temperaturas mayores vamos a obtener una variación mucho más pequeña. Entonces hay que tener cuidado en la forma de acondicionar este tipo de sensores. Todos mis amplificadores operacionales los alimenté entre más 12 y menos 12 voltios. Usé, ahorita les muestro el circuito, un LM358 para hacer este circuito de acondicionamiento. Bueno, como les mencionaba, entonces este es mi circuito de acondicionamiento. Voy a pasar a la protoboard a explicarles ese circuito que realicé. Entonces en este caso tengo aquí mi protoboard, tengo dos LM358 que son los que ustedes tienen acá, los que ustedes ven acá. Este es un LM358, este es otro LM358, están alimentados entre más 12 y menos 12 voltios. Por aquí tengo mi divisor que está hecho con esta resistencia y esta resistencia que ustedes ven aquí, ambas son de 100 kiloohmios como aparece el esquema. Tengo por aquí otra resistencia de 100 kiloohmios. Aquí en este punto donde está este cable tengo conectado mi termistor. En este caso pues el termistor es este que se los voy a mostrar aquí, es este que tengo ya acá. Este es pequeño.
La idea es que a medida que la temperatura del agua cambie, pues va a cambiar la temperatura de nuestro termistor. Entonces esa va a ser como la idea. Y en el segundo amplificador, que es el que yo tengo acá, tengo el inversor con la ganancia 2 para darle inversión, porque aquí en nuestro primer amplificador el voltaje va a ser negativo. La idea es volverlo positivo en este punto para poder hacer la caracterización correctamente. Cuidado con el tipo de sensor, estamos caracterizando un termistor. Un termistor también es sensible, es muy sensible a los cambios de temperatura. Yo no lo voy a dejar para hacer esta caracterización directamente en el agua, sino lo voy a dejar un poquito arriba. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer básicamente para caracterizar el sensor? Entonces, por un lado voy a tener un instrumento patrón. Siempre cuando estemos caracterizando necesitamos un instrumento patrón que nos indique, bueno, esta es la temperatura a la cual está el proceso. Entonces, en este caso, este es mi instrumento patrón y tengo este segundo instrumento para medir, este multímetro para medir el voltaje de salida del circuito de acondicionamiento, que es este punto de acá. Entonces yo estoy midiendo con ese segundo multímetro, estoy midiendo el voltaje de salida en este punto. Vamos a esperar a que se estabilice porque lo moví del proceso. Vamos a esperar a que se estabilice y una vez se estabilice la idea es que coloque agua aquí en este beaker. Vamos a calentar el agua y lo que vamos a hacer es una tabla de voltaje como aparece en esta parte del circuito de acondicionamiento. Aquí lo tengo como mejor, temperatura en grados centígrados que nos lo va a mostrar este instrumento versus el voltaje de acondicionamiento de nuestro circuito, que es el que tenemos pues en esta parte. Entonces lo que voy a hacer ahora es colocar la estufa, digamos, en fuego medio para que vaya calentando. Ustedes pueden hacer esto con una olla, con un calorímetro, etcétera. Pues yo tengo acá un beaker en el laboratorio y vamos a ver cómo es la respuesta de nuestro sensor, pues identificando, digamos, temperatura y voltaje. Entre más datos tenga nuestra tabla, mejor resolución o mejor va a quedar caracterizado nuestro sensor y la curva que vayamos a identificar va a ser mejor. Entonces lo que vamos a hacer en el tercer paso en este video es esa parte de caracterización. Bueno, bien, ya tengo todos mis datos hasta acá. Estoy en una ciudad, digamos, que tiene altura, entonces no puedo llegar tan alto, puedo llegar máximo a los 90 grados centígrados. Aquí ya tengo todo el proceso, tengo acá mis sensores ya listos, tomé los datos de acuerdo al instrumento patrón como les mencionaba y la salida del circuito de acondicionamiento en nuestro termistor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Con estos datos la idea es graficarlos en Excel y mirar la respuesta del sensor y su curva característica. Bien, como les mencionaba entonces, ya tengo todos mis datos que tomé en la tabla que tenía en la parte del proceso con el beaker. Hice una tabla de temperatura en grados centígrados versus voltaje de acondicionamiento. Puede ser que en algún momento, de acuerdo si deseamos, por ejemplo, hacer control digital o control análogo, necesitemos también una gráfica, digamos, de voltaje del circuito de acondicionamiento versus tiempo. También lo podríamos sacar, pues ahí ya sería utilizar un cronómetro en ese caso. Aquí lo que voy a hacer entonces es graficar pues mis datos. Voy a ir acá a insertar, voy a graficar estos de dispersión, voy a colocar este que está acá. Como les mencioné, mi termistor es un termistor tipo NTC, o sea que el coeficiente es negativo. ¿Qué significa? Que a mayor temperatura, menor resistencia. Esa menor resistencia hace que el circuito de acondicionamiento cambie su voltaje y disminuya también el voltaje del circuito que les mencioné anteriormente. Entonces en este caso vamos a tener un gráfico de voltaje. Lo voy a escribir así, voltaje acondicionamiento versus temperatura en grados centígrados. Fijémonos que es exponencial decreciente. Hay unos datos que son datos, digamos, que están un poquito fuera, digamos, de la distribución. Pero bueno, eso ya puede ser un error en la medición. La idea es que repitamos este procedimiento unas 3 veces para asegurarnos que los datos queden correctamente y sean, digamos,
similares, las gráficas sean similares. En este caso, pues por motivos de tiempo en el video, pues la idea es que lo voy a hacer solo una vez, pero la idea es que ustedes lo repitan varias veces. Listo. Cuando ya tenemos eso, ya tenemos voltaje versus temperatura, para mirar la ecuación característica de nuestro sensor, voy a pararme encima de cualquier dato, le voy a dar clic derecho y vamos a agregar una línea de tendencia. En esa línea de tendencia vamos a mirar la que más se aproxime. Entonces puede ser de tipo logarítmico o de tipo exponencial. Voy a seleccionar la de tipo exponencial. Recordemos la ecuación que les mencionaba, que es R sub 0 elevado a la beta, o sea, elevado a beta, que es ese coeficiente de temperatura de nuestro termistor, o sea, que es aproximadamente exponencial. Le voy a dar exponencial y en esta parte voy a señalar ecuación en el gráfico y el valor del R cuadrado. El valor del R cuadrado, como les mencionaba en un anterior video de competencia, nos va a indicar el grado de aproximación de nuestros datos, el grado de fit, de encaje de nuestros datos con la ecuación que nos está suministrando Excel. En este caso, como ustedes se dan cuenta acá, el R cuadrado es de 0,98. Entre más cercano esté el 0, no, el R cuadrado a 1, quiere decir que los datos se encajan perfectamente. En este caso hay un grado de aproximación, digámoslo así, del 98%, que es un muy buen valor. La ecuación característica, entonces en este caso la que vemos ahí, y, que es el voltaje de salida, es igual a 11.57 por E a la menos 0.031. Voy a aumentar esto con un poquito de tamaño. Menos 0.031. Fijémonos que el coeficiente es negativo. Como el coeficiente es negativo, está en concordancia porque nuestro termistor tiene un coeficiente de temperatura negativo. Si fuera PTC, pues este daría positivo porque la curva se incrementaría. Bien. Ya con esta ecuación nosotros ya podemos introducir nuestros datos directamente en Arduino o si ustedes quieren introducirlos en MATLAB, etcétera, y pueden procesar y graficar o visualizar su temperatura si lo desean así. Esa parte de acondicionamiento, digamos, con la Vue o con Arduino lo veremos en un próximo video. Bien, básicamente pues estas son las características del termistor. Vimos cómo acondicionar, vimos el concepto de termistor, vimos su ecuación y característica y su curva de reacción que es la que podemos ver exponencial. Y pues si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal y hablaremos en una próxima ocasión. Muchas gracias.